Hola, mi grupo está conformado por Mateo Cardona, Jimena Gaviria y mi persona Manuela Botero, y el día de hoy estaremos abordando el tema de la lista cronológica de las guerras a lo largo del tiempo. Iniciaré entonces hablando del lapso de tiempo desde 1870 a 1938, que sería antes de la Segunda Guerra Mundial. En este lapso del tiempo se presentaron una serie de tendencias en cuanto a los conflictos internacionales que involucraron principalmente conflictos intraestatales seguidos por los extraestatales y también los interestatales. Estos conflictos fueron impulsados por factores como el imperialismo, el nacionalismo, la tecnología y las alianzas militares. Estas tendencias se deben a una serie de factores que cambiaron el comportamiento en la esfera internacional a lo largo de estos años. Entonces, los conflictos intraestatales son mayoría en la lista cronológica de las guerras, seguido por las estatales y las interestatales, como mencioné anteriormente. Estas guerras, por decirlo así, han tenido mucho impacto en la política, en la sociedad y en la geografía de los países. A finales del siglo XIX hubieron conflictos que marcaron la historia mundial e influyeron en la configuración de las naciones. Unas de ellas, para comenzar con el año 1870 a 1871, es la Guerra Franco-Prusiana, que fue una guerra interestatal entre Francia y Prusia, liderada por los estados alemanes, que resultó en la unificación de Alemania bajo el liderazgo de Prusia. La guerra también llevó a cabo la formación del Imperio Alemán y al debilitamiento de Francia como potencia europea dominante. La guerra hispano-estadounidense, también que fue en el siglo XIX, en el año 1898, fue un conflicto interestatal también que se caracterizó por enfrentamientos entre naciones soberanas y en muchos casos en competencia por el poder, territorio y recursos. En cuanto a los conflictos intraestatales, cabe resaltar los más importantes, que fueron la Revolución Rusa de 1917 a 1923, que esta fue a causa de factores como la desigualdad social, la opresión política, la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial, la crisis económica y la insatisfacción del pueblo ruso en ese momento con el régimen zarista. Los bolcheviques, que eran liderados por Lenin, llevaron a cabo un golpe de Estado exitoso contra el gobierno que dio lugar al derrocamiento del régimen zarista y por ende la construcción del nuevo modelo de Estado llamado leninista republicano. Posteriormente a esto se dio la Guerra Civil Rusa, que siguió la Revolución Rusa de 1917, como lo mencionaba anteriormente, y enfrentó al Ejército Rojo, liderado por los bolcheviques, contra varios grupos antibolcheviques conocidos como los blancos. Esta guerra resultó en la victoria de los bolcheviques y la creación de la Unión Soviética. Más adelante, en el año 1936 hasta el 1939, se dio la Guerra Civil Española, que enfrentó al gobierno republicano contra las fuerzas insurgentes lideradas por el general Francisco Franco. La guerra se libró por razones políticas y sociales y culminó con la victoria de Franco y el establecimiento de un régimen fascista en España. Esto fue un conflicto intraestatal, ya que se debió en gran parte a tensiones internas y a un descontento social. En este lapso de tiempo es importante resaltar sobre un conflicto interestatal muy importante, que fue la Primera Guerra Mundial, que se dio de 1914 a 1918, que fue uno de los eventos más significativos del siglo XX y tuvo un impacto profundo en la política, en la sociedad y en la historia global. Esta fue causada por tensiones políticas, económicas y territoriales entre las potencias europeas, pero el detonante inmediato de la guerra fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría y su esposa el 28 de junio de 1914. Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia, lo que llevó a la declaración de guerra entre las principales potencias europeas, que se dividieron en dos bandos. Alemania, Austria-Hungría e Italia formaron la Triple Alianza en 1882, mientras que Francia, Gran Bretaña y Rusia crearon la Triple Entente en 1907. Como consecuencia de esta primera guerra,
se dio el colapso de los cuatro imperios que fueron el ruso, el austrohúngaro, el otomano y el alemán. Se reorganizó la geopolítica de Europa, eh, entre otras consecuencias que dieron lugar a un cambio en los años siguientes. También han existido muchos conflictos extraestatales según la lista cronológica de las guerras. Eh, Entre esas, las que han durado más tiempo han sido la Primera Guerra Holandesa de China en 1873 a 1878, la Guerra Ruso-Turcomana, la Primera Guerra Británico-Mandí de 1881 a 1885, la Revuelta Anti-Extranjera, la Guerra Ítalo-Sanusí de 1923 a 1931. Todos estos han sido conflictos que han involucrado a dos o más estados independientes y que han sido conflictos de enfrentamientos armados. En conclusión, el cambio del comportamiento en la esfera internacional a lo largo de los años en los conflictos intra y extraestatales se deben a una serie de factores complejos y en constante evolución. Esos factores incluyen cambio, por ejemplo, en la geopolítica por la caída de imperios, surgimiento de nuevas naciones y las alianzas que van existiendo. En la economía, porque los intereses económicos van cambiando y se pueden generar nuevos conflictos, como más que todo por los recursos naturales y escasos. En la tecnología, porque va en constante evolución, por lo tanto se cambia la forma en que se libran los conflictos, por ejemplo, implementando ciberseguridad y cómo se propaga la información. En la política global, porque se van creando nuevos organismos internacionales, como por ejemplo la ONU, en la que pueden influir en la solución de nuevos conflictos. Todos estos cambios pueden llevar a una mejor cooperación y resolución más pacífica de los conflictos que vayan teniendo los países en algunos casos, mientras que en otros pueden generar tensiones e incluso otros desafíos. Eh, la comprensión de todos estos factores y su evolución es esencial para abordar los conflictos de manera efectiva, promover la paz y la estabilidad a nivel global. Entramos ya en la época de 1939 hasta el año 2007. En esta época se dieron dos factores importantes para lo que fueron las tendencias de los conflictos. Uno es que el mundo estaba casi que dividido entre comunistas de parte de la Unión Soviética y capitalistas de parte de Estados Unidos o de parte de Occidente, que incluimos allá Francia y el Reino Unido. Y el otro factor es el tema de las independencias. Muchos países de África, de Asia, durante esa época lograron sus independencias de, o dejaron de ser colonias europeas. Entonces comenzamos hablando de los conflictos no estatales, más allá de que representan apenas un 3,6% de todos los conflictos en esta época. Se pueden destacar tres importantes. Uno fue la Guerra Comunal de Participación de 1946-1947, un conflicto entre India y Pakistán, indios, hindúes, pakistaníes, musulmanes, que fueron divididos por los británicos luego de que India se independizara. Trazaron una frontera, pakistaníes quedaron de un lado, indios quedaron del otro, y por un tema de religión, digamos que se dio una disputa, porque pakistaníes lograron quedar en India, entonces se les ponía difícil para ir a su país. La guerra de Palestina de 1947-1948, la ONU en esa época votó a favor de que Palestina se dividiera en dos estados, uno de árabes palestinos y otro de los judíos. Obviamente los árabes palestinos no aceptaron eso y empezaron a atacar judíos. Otra es la revolución de Ruanda. Ruanda, ese conflicto se puede dividir en tres. Uno es este, que es la revolución, un conflicto no estatal entre 1959 y 1962 entre Hutus y Tutsis. En este, los Hutus logran derrocar del gobierno a los Tutsis que habían.
Después entramos a los conflictos extraestatales. Esos conflictos se influenciaron obviamente por el tema de las independencias. Por ejemplo, en la guerra de independencia de Indonesia, 1945-1946, Indonesia pertenecía a los Países Bajos, logra independizarse después de la guerra. Francia, por ejemplo, pierde a Marruecos y Argelia, a Marruecos en la guerra de independencia de Marruecos 1953-1956 y Argelia en la tercera guerra franco-argelina 1954-1962. También Portugal pierde lo que es Angola, Mozambique, Angola 1961-1974 y Mozambique lo pierde en la guerra de 1964-1975. Entonces ha sido un conflicto, o fueron muchos conflictos que dieron durante esa época de los 40, 50, 60, incluso hasta los 70, donde se lograron independizar. Los conflictos extraestatales de esta época representaron como un 9,3% de todos los conflictos de la época aproximadamente. Después aparecen los conflictos interestatales. Aquí entra obviamente lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Alemania invade a Polonia, empieza todo el poder alemán durante un par de años, pero durante esa guerra se dio lo que fue la ruso-finlandesa, 1939-1940. Ahí ya Polonia era de parte de Alemania y el este era de parte de la Unión Soviética, pero la Unión Soviética decide ir a invadir Finlandia, pero los finlandeses logran defenderse y ganan esa guerra de invierno. Aparece en la guerra del Cachemira. Por el Cachemira hay dos guerras interestatales. El Cachemira es una región que quedó no muy bien delimitada en lo que fue la división de Pakistán e India por parte de los británicos. Entonces ha habido una disputa por ese terreno, incluso hasta el día de hoy. Aparecen también lo que fue la guerra de Corea, con Estados Unidos nuevamente apoyando el sur, China y la Unión Soviética apoyando el norte, luego de que el norte invadiera lo que fuera el sur. Entonces también se pueden destacar lo que fue la guerra de Vietnam, que tiene dos fases. La primera fase intraestatal, que fue un conflicto más que todo político entre el gobierno del momento y un movimiento guerrillero. Después se da la segunda fase, que fue, la primera fase fue entre 1960 y 1965, la segunda fase entre 1965 y 1975, que ya entra lo que es Estados Unidos a apoyar el sur y Vietnam del Norte era apoyado por nuevamente China y la Unión Soviética y logran vencer los comunistas, los del norte, un golpe duro para los Estados Unidos. Aparecen ahora, bueno, los conflictos interestatales fueron más o menos el 17% de los conflictos del 39 al 2007. Y en el tema de los intraestatales hay varios conflictos a destacar. En esa época, obviamente, época de Guerra Fría, entonces se influenciaba mucho de lo que eran los comunistas o capitalistas, como lo mencionábamos al principio. Y se da, por ejemplo, lo que fue la segunda fase de la guerra de China, nacionalistas contra los comunistas, comunistas encabezados por Mao Zedong, logran ganar los comunistas entre el 46 y 50, se dio la segunda fase, logran ganar los comunistas y se funda la República Popular de China. Otro caso es el de Colombia, un caso intraestatal, lo que fue el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en el 1948, donde empieza la época llamada la violencia. O sea, el famoso Bogotazo con el asesinato de Jorge Eliezer, un político de ideología liberal, y se da todo ese conflicto de 1948 hasta el 58 entre conservadores y liberales. Se puede destacar también la Revolución Cubana, que fue liderada por un movimiento de Fidel Castro contra la dictadura militar del momento.
Además de eso, aparecen ahora los intraestatales las otras dos partes del conflicto de Ruanda. El primero en 1963-1964, el segundo en 1994. El segundo fue un asesinato de alguien del gobierno que pertenecía a la tribu Hutu, y los Hutus le acusaron a los Tutsi de haber cometido el asesinato. Producto de eso, terminan asesinando a más de aproximadamente 1 millón de Tutsis, un genocidio, el genocidio de Ruanda, el famoso genocidio de Ruanda. Y a partir de ahí, bueno, digamos que ya los conflictos intraestatales representaron alrededor del 70% de los conflictos entre el 39 y el 2007. Ahí vemos la influencia pues, de lo que fue lo que decíamos al principio, comunistas, revoluciones, capitalistas, y todo eso. Entonces, están los intraestatales 70%, interestatales 17%, los extraestatales el 9,3% y los no estatales el 3,6%. Bueno, para continuar con el desarrollo del tema, vamos a dar respuesta a la última pregunta, que es por qué ha crecido o ha reducido el gasto militar entre los países a nivel mundial. Todo esto basado en los datos de gastos militares del Stockholm International Peace Research Institute, el SIPRI. Bueno, las razones en sí detrás del crecimiento o la reducción del gasto militar son muy complejas y de hecho pueden variar según el país o la región. Algunas de las principales razones incluyen las amenazas y los conflictos regionales. Los países a menudo aumentan su gasto militar en respuesta a amenazas percibidas por conflictos que hayan en su región. Por ejemplo, la escalada de tensiones entre naciones vecinas, entre estados, puede llevar a un aumento del gasto militar. Todos esos conflictos interregionales, interestatales o intraestatales. También los cambios en la política de seguridad nacional, porque como pues un cambio en la percepción de las amenazas en objetivos estratégicos puede influir en la decisión de un país de aumentar o reducir el gasto militar. También las presiones internas, factores internos como la política nacional, la opinión pública, son cosas que pueden influir en decisiones del gasto militar. Por ejemplo, un gobierno puede aumentar el gasto militar o reducirlo para cumplir con demandas de austeridad fiscal, se podría llamar. Por otro lado está el desarrollo tecnológico, porque la evolución de la tecnología militar puede llevar a que se genere una necesidad de invertir en sistemas más avanzados y costosos, y eso puede resultar en un aumento en el gasto militar a medida que los países buscan mantenerse en la vanguardia, en las capacidades militares. También están los cambios en la economía, porque la situación económica de un país también puede influir en el gasto militar, y de hecho en tiempos de recesión económica algunos países pueden reducir su presupuesto de defensa para asignar recursos que están asignados a defensa militar y ponerlos en otros sectores. Las alianzas internacionales también son muy importantes, porque los compromisos con alianzas y tratados internacionales pueden requerir que los países mantengan un cierto nivel de gasto militar para cumplir con sus obligaciones. Y por último, también las presiones internacionales, o sea, la presión de la comunidad internacional, las sanciones económicas y otros factores externos pueden influir en decisiones de gasto militar de un país. Y de hecho es importante recordar que el gasto militar es algo muy multifacético y depende de muchos factores interrelacionados. Las tendencias en el gasto militar de hecho pueden cambiar con el tiempo debido a cambios en la política global, la tecnología, la economía, y para obtener información actualizada sobre de pronto las tendencias de gasto militar,
es muy importante visitar este sitio al cual accedimos, que es LSI, PRI y demás organizaciones que se dediquen, por ejemplo, al estudio de la paz y seguridad internacional. Buenas noches.